Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezca. Gloria a Dios. ¿Estamos contentos? Vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje, la palabra de Dios, sabéis que es vida, ¿no? Pero es vida verdadera, vida auténtica. La vida que realmente merece la pena es la vida en Cristo. Esa vida que a través de su resurrección Dios nos transmite. Él murió, pero resucitó. Y no como la religión hoy celebra que hoy ha resucitado. No, el Señor resucitó hace más de 2000 años y sigue vivo. Y nunca más morirá. Él pagó el precio una vez y para siempre. Eso es lo que nosotros creemos y aceptamos por fe. Que Jesucristo, a través de su muerte, de su sacrificio, pero claro, el sacrificio y la muerte sin la resurrección, vana, como decía Pablo, sería nuestra fe. Si Cristo no resucitó, dice Pablo que seríamos los más miserables del mundo al creer que resucitaremos. Pero Él demuestra y garantiza, porque Él lo vio, a Él se le apareció. Como Él dijo, dice, a mí se me apareció en último lugar. Y Él lo vio, lo sintió. El poder de Cristo resucitado, el poder que hay en la resurrección de Cristo. Y ese poder es transmitido a su iglesia, y su iglesia debe transmitirlo al mundo. Pero para eso, y ya comienzo el tema de la semana pasada, quiero seguir con el mismo tema, no dejes que tu lámpara se apague. Sabéis que me baso en una carta que envía Daniel del Vecchio, y que yo sentí compartirla porque creo que es importante que aprendamos que el aceite, la unción del Espíritu Santo tiene que estar presente en su iglesia. Que no debe faltar el aceite en la iglesia, y precisamente en los tiempos tan difíciles que estamos atravesando. Tiempos difíciles y tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos también para la iglesia. Porque la iglesia puede caer en el sueño, puede caer en ese sueño, en esa apatía, en ese conformismo que nos transmite este mundo, que cada vez quiere alejarse más de Dios, quiere quitar a Dios de la sociedad, quiere eliminar todo vestigio que venga de Dios, y por tanto no nos quieren a nosotros los cristianos, el mundo no nos acepta. Porque claro, no aceptan a Cristo. Aunque hoy lo pasean en imágenes por las calles y durante esta semana, pero lo pasean por tradición, por falsa piedad, como dice la Biblia. No comprenden, no entienden. Son tradiciones que espero que no estén incluidas dentro de la iglesia. Porque como he dicho, Cristo no resucita hoy, resucitó hace más de 2000 años. Y sigue vivo. Para todo aquel que lo acepta, lo reciba, tenga esa vida que Él tiene. Porque Él dijo, donde yo estoy, yo quiero que estén aquellos que me aman. Y Él está disfrutando de la gloria, resucitado a la derecha del Padre. Y nosotros simbólicamente estamos con Él porque somos parte de su cuerpo, parte de su iglesia. Su iglesia es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Y si la cabeza está en la presencia de Dios, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está la iglesia? ¿O dónde debería estar? Por eso no es tiempo, hermanos, de dormir. No es tiempo, hermanos, de dormir. Debemos despertar del adormecimiento, del letargo en que hoy en día está viviendo la iglesia. Viene un despertar, viene un avivamiento, yo lo sé y lo presiento y lo siento.
pero no te quedes fuera. No sigas adormecido, no sigas en la apatía, no sigas ignorando el poder, conformándote quizás con migajas. A veces hacemos eso, mordisqueamos la bendición de Dios cuando Él tiene una mesa llena de viandas preciosas para nosotros. Él adereza mesa, pero no una mesa cualquiera. La mesa que Dios adereza es el mejor banquete que un ser humano puede disfrutar hoy. La bendición de Dios, el pan, la sanidad, la liberación. Y eso está a disposición de sus hijos. Si no eres hijo de Dios, no tienes acceso a esa mesa. Por eso Dios te invita a que te acerques a Él, a que te reconozca pecador. Que hoy cuesta, hay mucha gente que le dice del pecado, y no, yo soy buena gente, yo no mato, no robo. Pero no se dan cuenta que a veces matamos espiritualmente y que esa muerte espiritual es como si los matáramos físicamente. ¿Sabíais eso? ¿Sabéis que el adulterio no es acostarse con la mujer de otro o con el hombre de otro, sino desearlo en tu corazón? ¿Sabíais eso? Por eso debemos estar alerta y dejarnos llevar por la palabra de Dios. Baso este mensaje en la lectura de Mateo 25, donde Jesús explica la parábola de las 5 vírgenes sensatas y las 5 vírgenes necias. Y dice así el versículo 1, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, sabias, y 5 insensatas, necias, faltas de sabiduría. Dice: las insensatas tomaron las lámparas, pero no tomaron consigo aparte aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y el versículo dice, y tardando el esposo, cabecearon. Todas, escuchar, todas se durmieron. El peligro está ahí, que aquellos que nos creemos sensatos, que somos sabios, que andamos en la palabra de Dios, tenemos el peligro también de adormirnos. Por eso es necesario el aceite, hermanos. El aceite hace que la lámpara alumbre. Las 10 vírgenes todas cabecearon y se durmieron, las sensatas y las no sensatas. El problema real hoy es que nos falta aceite, nos falta el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos ser llenos de ese poder y de esa autoridad que nos da el aceite, el Espíritu Santo. Estamos como adormecidos en ese campo también, en el campo de los dones del Espíritu Santo. Debemos despertar ahí también, en ese campo, y empezar a dejar que el Espíritu Santo se mueva dentro de la congregación. Aparte ya en nosotros particularmente, también debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos aconseje, nos llene. ¿Sabéis que el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, cogemos sabiduría para poder afrontar decisiones o problemas que se nos presenten? Si tú aparcas el Espíritu Santo, si tú ignoras la voz del Espíritu Santo, te equivocarás muchas veces y no andarás en la voluntad de Dios. El Espíritu Santo le transmite a tu espíritu la voluntad de Dios. Hay personas que no saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. La desconocen porque no tienen el aceite suficiente, la luz suficiente que trae ese aceite. El Espíritu Santo es Dios, ¿verdad?
Y Dios es luz. Y la luz alumbra, no se apaga. No tenemos suficiente luz y nuestras lámparas se están apagando, hermanos. Y con poca luz corremos el riesgo de salirnos del camino correcto, de ese camino estrecho que muchos no quieren entrar por ese camino. Prefieren el camino ancho, porque parece ser que ahí para ellos es un camino más seguro, más cómodo, pero la comodidad no trae salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios, nació en un pesebre, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Murió en una cruz donde morían los criminales, murió al lado de 2 criminales, sin merecerlo, hermanos. Y eso debemos entenderlo. Y cómo no solamente entenderlo, sino demostrar lo agradecidos que estamos con Él, andando en el camino estrecho. Porque el camino ancho es fácil, por ahí va mucha gente. El camino de la religión, por cierto, la religión a Dios no le gusta, ni los religiosos tampoco, claro. Los religiosos de aquella época lo crucificaron, los fariseos, aquellos que querían o se llamaban hijos de Abraham, y con eso era suficiente, claro, y ellos esperaban un Mesías con armamento militar para ser liberados de la opresión romana. Pero claro, cuando vieron a Jesús predicando el perdón para los enemigos, el amor hacia los enemigos, si tu enemigo tiene sed o tiene hambre, tienes que darle de beber y de comer. Eso no encajaba en la mentalidad religiosa, lo mismo que hoy tampoco encaja. Por eso Dios, como alguien ha dicho esta mañana, está preparando un remanente de personas fieles y temerosas de Dios. Fieles me refiero a fidelidad y también fe. Ser fieles a Dios y creer lo que Dios dice. Dios está preparando un remanente. Y a mí no me gusta cuando alguien dice, esta pequeña congregación, no somos pequeños, somos grandes para el Señor. Y donde hay 2, en el nombre de Jesús, Él está ahí respaldando. No somos una iglesia pequeña, somos el cuerpo de Cristo, una parte del cuerpo de Cristo, porque la iglesia solamente hay una. No hay una iglesia en Mula solamente, somos la iglesia universal. Y nosotros, el grupo de aquí de Mula, somos parte de esa gran iglesia de Cristo que Él ganó con su sangre. Dice que cuando le clavaron la lanza, salió de su costado agua y sangre. La sangre habla de perdón de pecados, derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no había perdón. Por eso se ofrecían animales y los sacrificaban. Y luego salió el agua, su palabra. La iglesia debe estar basada en eso, en la redención de pecados, en el arrepentimiento, el reconocimiento de pecados, en que la sangre nos limpia de todo pecado. Esa sangre que salió de su costado. Y esa agua significa el nacimiento de la iglesia a través de su palabra, de la palabra de Dios viva y eficaz y real. Amén. Amén. La iglesia actual, como he dicho, muchos duermen. Hemos leído en la lectura de la Santa Cena que muchos duermen. Y se refiere a muchos cristianos, aparte de la iglesia, anda dormida y debe despertar. Quizá esté adormecida o duerma por la tristeza de los acontecimientos que estamos viviendo. Acontecimientos muy duros, muy difíciles. Llevamos años con pandemia
Llevamos años de muertes, años de corrupción, años de guerra. ¿Sabéis la mayor injusticia que hay es la guerra, hermanos? Dios vino a traernos paz, no guerra. Y el hombre en su insensatez mata por dinero, por placer. Algunos matan por placer y otros por poder y fama. Ningún animal hace eso. El único animal que hace eso es el hombre. Por eso su iglesia tiene que despertar y transmitir la paz del Señor. Que vean que entre nosotros no hay guerra, que lamentablemente a veces lo que ven en nosotros es lucha y contiendas que no deberían ver, sino todo lo contrario, ser ejemplo de paz. El Señor nos dejó un regalo precioso. Dice, mi paz os regalo. Dice os doy, pero en los textos originales dice, os regalo mi paz. La paz del Señor es un regalo. Y es una paz que no se puede comparar con la paz que nos ofrece este mundo. Es la paz real y la paz auténtica. La iglesia quizá, puede estar triste por los acontecimientos y debe despertar y recibir la luz de Cristo y así poder superar las tinieblas, el pecado, la corrupción, la muerte que simbolizan las tinieblas. Pablo en Efesios capítulo 5, en el versículo 14 leemos, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, se va dirigido a la iglesia, y levántate de los muertos. Quizá al estar rodeados de personas que duermen, que están muertos espiritualmente, se corre el peligro de que los sensatos, los sabios, también nos durmamos. ¿Estoy comprendiendo? Por eso debemos avivar el fuego, hermanos. Si vemos a un hermano que está apagado, encenderlo. No pegarle fuego, por favor. Pero a ver si me entendéis. Transmitirle el fuego del Espíritu Santo que debe haber en nosotros. Y dice, te alumbrará Cristo. Cuando despiertes, recibirás la luz de Cristo. Si estás durmiendo, cuando dormimos, apagamos la luz, ¿verdad? No hay luz. Pero cuando tú despiertas, porque te entra el sol por la mañana, abres tus ojos y ves luz. Esa luz, espiritualmente hablando, la luz de Cristo es la que debe abrir nuestros ojos. Versículo 15, mirad, estad atentos, pues con diligencia, que significa con mucho cuidado, cómo andáis, cómo viven. No vivan como necios, como los insensatas, sino como sabios, como las sensatas. Y añade el verso 16, aprovechando bien el tiempo. Hermanos, perdemos mucho tiempo en tonterías, perdemos mucho tiempo en cosas vanas. En la vanidad que ofrece este mundo se pierde mucho tiempo. Porque dice y añade, porque estamos en días malos. Porque los días son malos, dice Pablo. Esto es de aplicación hoy. Versículo 17, por tanto dice, no seáis, vuelve a repetir, no seáis necios, no seáis insensatos, sino entendidos, sabios, de cuál es la voluntad de Dios. Con los ojos abiertos espirituales podrás saber cuál es la voluntad de Dios. Si estás dormido, nunca sabrás cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso, y como he dicho, es de aplicación a la iglesia de hoy,
a que salgamos del sueño en que estamos, que seamos activos, hermanos, que nos movamos, tanto en los dones como en el servicio, dinámicos en lo que hagamos. No nos descuidemos, hermanos, en nuestro caminar, en nuestra vida. Dios, por medio de Pablo, nos exhorta a que estemos despiertos y que aprovechemos bien el tiempo, que no perdamos el tiempo, porque los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que corren, son muy peligrosos. Debemos interrumpir. ¿Sabes que cuando uno se despierta, qué hace? El sueño se interrumpe, ¿verdad? Por tanto, debemos interrumpir ese sueño en el que estamos, esa comodidad en la cual vivimos, ese conformismo, esa apatía. ¿Sabes lo que significa apatía? No lo sé ni me importa. Así viven muchos cristianos. Se vuelven religiosos, asisten a los cultos, pero de ahí no pasan. Y cuando asisten, porque hay algunos llamados cristianos que viven su vida a su manera, no obedecen la palabra de Dios, que te dice que debes congregarte. ¿Por qué? Primero porque en la congregación, cuando están los hermanos juntos en armonía, se recibe vida eterna y se recibe la bendición de Dios. Y segundo porque debemos ayudarnos unos a otros, exhortarnos, dice la Biblia, unos a otros. Si no nos vemos, si no estamos juntos, ¿cómo nos vamos a exhortar? ¿Cómo nos vamos a ayudar? Hay muchos motivos por el cual debemos congregarnos. Muchos se quedan en casa, bueno, yo voy a ver el culto por televisión. Hombre, si estás enfermo, es una buena cosa que puedas verlo por televisión o por las redes sociales. Pero si estás bien, debes congregarte con tus hermanos. Somos una familia, somos la familia de Dios. Amén. Y si a ti te gusta estar con tu familia carnal, te debería gustar más estar con la familia de Dios, sin despreciar la familia carnal, claro está. Hay que reunirse con ellos. Hay que testificarles también, si no son salvos. Pero la familia más importante que existe es la familia a la que tú y yo pertenecemos, que es a la familia de Dios. Tenemos un Padre celestial, un Padre que nos ama aunque nosotros no le amemos. Qué bueno es que podamos entender eso, ¿verdad? Que aunque tú desprecies a Dios, aunque tú le niegues, Él sigue amándote. Él sigue amando a la humanidad. Él sigue amando a todas estas personas que en su ignorancia, en su necedad, en su insensatez, siguen a ídolos de barro, ídolos de madera. Esos ídolos que el mismo hombre ha fabricado, ¿verdad? Dice la Biblia que se coge un trozo de tronco de árbol, se corta por la mitad se echa al fuego y te calientas, y con la otra mitad haces una imagen y luego te la adoras y te postras ante ella. Qué absurdo, ¿verdad? La otra mitad la quemas y a esa te arrodillas ante ella. Pero eso es insensatez, es falta de conocimiento, es falta de saber que hay un Dios real y auténtico y que no está en ninguna imagen, sino está en el corazón, si se recibe, claro. Y ahí la importancia de recibir a Jesucristo. Recibir significa aceptarlo, reconociendo por fe lo que Él hizo por la humanidad, por ti y por mí. Y vuelvo a repetir, aunque tú no lo reconozcas, aunque la humanidad no lo reconozca, Él está retardando su venida porque ama a todos aquellos que aún no le conocen. Y quieres darle la oportunidad de que lo conozcan y puedan ser salvos. Él no quiere que nadie se condene. Él no quiere que nadie se vaya al infierno, no lo quiere, por eso envió a Jesucristo a morir en una cruz.
Hay quien acusa y dice que Dios no puede mandar a nadie al infierno. Si Dios no manda a nadie al infierno, te vas tú solito. Dios te muestra el camino de la salvación, tú eliges, tú decides. Dios no manda a nadie al infierno. Dios quiere que todos sean salvos, pero para eso hace falta el arrepentimiento. Dice la Biblia que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, no hay salvación. ¿Me estáis comprendiendo? Es muy sencillo de entender. Lo que pasa es que nos cuesta no entenderlo, porque entenderlo yo sé que se entiende. Cuesta aceptarlo y aplicarlo a nuestra vida, porque eso nos compromete. Y a veces nos comprometemos con cosas mundanas, con cosas vanas, y no nos comprometemos con aquello que realmente merece la pena. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vivir la vida eterna aquí, no el infierno que muchos viven. La vida eterna la podemos empezar a vivir aquí desde el momento en que recibes la salvación mediante tu arrepentimiento y tu reconocimiento por fe de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Esa es la base del cristianismo. No es difícil de entender, lo que pasa es que nos cuesta, porque tenemos que pagar un precio. Y no es un precio caro, porque el precio verdadero quien lo pagó fue Jesucristo, ¿verdad? Por nuestra salvación, quien realmente pagó nuestra deuda, que nosotros nos era imposible pagarla. Estábamos en una bancarrota total. Y Cristo dijo, mira, yo voy a pagar tu deuda. Voy a regalarte la salvación. Pero esa salvación que yo te regalo, te dice Jesús, merece que tu vida sea una vida de santidad. Primero, una vida de transformación. Primero, el Espíritu Santo nos regenera, nos transforma en un nuevo ser, en una nueva creación. Lo que éramos antes, si realmente el Espíritu Santo, has permitido que el Espíritu Santo te transforme, has nacido de nuevo, si realmente has nacido de nuevo, la transformación te va a llevar a la santidad, a apartarte de toda contaminación y de todo pecado, a salir de las tinieblas y, por último, dedicar tu vida a servir a Dios y a los demás. ¿Estáis comprendiendo? La salvación se recibe gratis, hermanos, pero no fue gratis. Alguien tuvo que pagar. Las deudas hay que pagarlas. Nosotros teníamos, como he dicho, una deuda muy grande. No podíamos hacerle frente. Pero Jesucristo dijo, mira, yo voy a cargar con la sentencia que trae el pecado, que es la muerte. Voy a aplicar esa sentencia a mí, la sentencia que nos correspondía a nosotros. El acta de la sentencia que era contraria a nosotros, Él la asumió, para que tú y yo hoy podamos decir somos salvos. Pero eso conlleva una vida de apartamiento y de dedicación al servicio de Dios. Así que si no estás haciendo nada para el Señor, empieza ya a moverte y a activarte. Llenar tu lámpara de aceite lo primero. Busca a Dios de madrugada. Búscale en las primicias de la mañana. Busca al Señor, que Él está esperándote. ¿Cuántas veces fallamos a las citas que Dios hace con nosotros? Dios quiere tener citas con nosotros, con sus hijos, para hablarnos, para guiarnos, para demostrarnos su amor. Y nosotros nos vamos, despreciamos muchas veces. Quizás nos faltemos a una cita de trabajo, o no faltemos a cualquier otro tipo de citas, pero a la cita que Dios nos hace diariamente. Por eso el rey David era tan sabio
no era necio y decía: de mañana te buscaré, en las primicias de la mañana te buscaré. Y Dios no se pierde, hermanos. Quien estamos perdidos somos nosotros. Dios está ahí, esperando que tú vayas a Él cada mañana o cada día. Por eso luego profundizaremos, no sé si llegaremos hoy, a la importancia de avivar el fuego en el hogar. El altar familiar, hermanos, que hay muy pocas familias que lo tienen levantado. Si pensáis que el fuego se va a avivar viniendo solamente a algún culto que otro, estáis en un error. El fuego va a empezar a avivarse en nuestro hogar. Primero en nosotros. En nosotros debe haber ese deseo de servir a Dios y de que el Señor nos muestre y nos dé dirección. Si no hay ese deseo, difícilmente te vas a avivar. Luego empieza a obedecer, levanta un altar familiar en casa, con tu esposo, tu esposa. Hay matrimonios que ni se hablan, y si no se hablan, cuanto menos van a orar juntos. El diablo trae eso, trae enfrentamientos entre los esposos, para que no se levante ese altar familiar tan necesario, hermanos. Y sobre todo si hay hijos. Ese altar familiar va a proteger a nuestra descendencia. Seamos sabios. Llenemos nuestras vasijas de aceite y empecemos en el hogar, en la familia. Y veremos los resultados seguro, porque Dios es fiel, Dios no miente. Por tanto, debemos, hermanos, interrumpir, despertar de ese sueño en el que estamos, de esa comodidad, de ese conformismo y de esa apatía. Debemos también activar nuestros sentidos, los ojos y los oídos bien abiertos ante los acontecimientos que estamos padeciendo. El tiempo que nos ha tocado vivir es difícil, como he dicho, y los ojos tienen que estar abiertos y los oídos atentos. Cuando duermes ni ves ni oyes, ¿verdad? Debemos también movernos hacia la voluntad de Dios, y como he dicho, no sé, hace un rato, la voluntad de Dios la vamos a ver si estamos despiertos. Debemos, en definitiva, levantarnos, ponernos en pie. Estamos estancados, hermanos. ¿Sabéis que cuando el agua se estanca se pudre y huele mal? Pues a veces ocurre en nuestra vida cuando estamos estancados, que olemos mal. No olemos del perfume que a Dios le agrada, el perfume de la santidad, de la vida dedicada a su servicio. En el Salmo 17, versículo 5, el salmista David ora a Dios y dice: sustenta mis pasos, o sea, encamina mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Hermanos, a veces los caminos están llenos de cosas resbaladizas y necesitamos que el Señor sustente nuestros pasos para que no nos resbalemos. Por eso hay que orar y velar, hermanos, para que nuestro pie no resbale y poder mantener esa relación de intimidad y de calidad con el Señor. Y no estaremos muertos espiritualmente, porque a través de esa comunión, de esa intimidad con el Señor, estaremos despiertos. En el Salmo 91, los versículos 9 al 12, el salmista declara y afirma del cuidado que Dios tiene con los que viven bajo su abrigo. ¿Quiénes son los que viven bajo su abrigo? Aquellos que viven de acuerdo a su palabra y se refugian en Él. Buscan su refugio en el Señor, su ayuda, su protección, su guía.
¿Qué les pasa a todo eso? Pues mirad, dice, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, dice el salmista, al Altísimo por tu habitación. ¿Sabéis lo que significa la habitación? La habitación es un lugar de descanso, es un lugar de reposo, ¿no? Pues cuando nosotros depositamos esa fe, vivimos bajo su abrigo, entramos en su habitación, en ese lugar de reposo, de calma y de paz. Dice el versículo 10, si así lo haces, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Y el versículo 11, pues a sus ángeles, ¿sabéis que existen los ángeles? Se predica poco de los ángeles, ¿verdad? Pero los ángeles son emisarios que Dios tiene para nuestra ayuda, para que nos protejan. La religión habla del ángel de la guarda, pero no se trata de un ángel que tengamos cada uno, se trata que los ángeles en general están al servicio de Dios, están atentos a la voz de Dios, para que cuando Dios diga, id a Pedro, a Juan, a Antonio, a Felipe, échale una mano, ayúdale, ahí el ángel, los ángeles salen disparados a cumplir la orden del Señor. Y dice, a sus ángeles mandará, le dará la orden acerca de ti, que te guarden. ¿Qué significa guardar? Proteger, esconder, cuidar. Esa es la misión de los ángeles, que te guarden. ¿En qué? En algunas cosas. En todo lo que hagas. En todos tus caminos. Quizá caminos llenos de piedras, que también nos hacen tropezar. Los ángeles allanarán ese camino y nos quitarán todas las piedras para que nuestro pie no resbale. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Dice, en las manos, versículo 12, te llevarán en volandas, para que tu pie, vuelvo a repetir, no tropiece en piedra. O sea, viviendo de acuerdo a su palabra, estaremos protegidos por el Señor, y Él enviará a sus ángeles para que no tropecemos y caigamos. Pero para eso es necesario, hermanos, velar y orar, llenar nuestras lámparas de aceite, estar pendientes, que es lo que significa velar. Ninguno que vela está dormido, ¿verdad? Velar significa estar de centinela, y los centinelas no se pueden dormir. Dios te ha puesto a ti y a mí como centinelas para proteger a tus hermanos, a las personas, digamos, débiles todavía en la fe, para que el enemigo no las engañe. Estamos, hermanos, viviendo en tiempos de grandes tinieblas, tanta corrupción, tanta inmoralidad, sobre todo sexual, tanta injusticia, tanto dolor, tanto pecado, tanto querer ignorar a Dios y todo lo que con Él se relaciona. Y por tanto, para ti, para mí, para la Iglesia de Jesucristo, no es momento de dormir, es momento de estar bien despierto para luchar como nunca, pues el diablo está atacando, hermanos, está atacando grandemente a toda la humanidad. Y nosotros lo sabemos. Él desde siempre prepara ataques para destruir a la humanidad. Y nosotros, como centinelas ante el enemigo que está atacando, tenemos que estar despiertos y decirles que tiene, despierta, que viene el enemigo. ¿Estáis entendiendo, hermanos? El aceite del Espíritu produce, hermanos, fe, produce también paciencia, tan necesaria en este tiempo que estamos viviendo. Se necesita mucha paciencia para afrontar todas las injusticias que estamos viendo, ¿verdad? Pero Dios nos llama a tener paciencia. Además, es una característica del fruto
del Espíritu Santo, la paciencia, que significa soportar cualquier circunstancia, por muy duro que sea, sin afectarnos. Y también saber esperar, aunque lo deseemos mucho, saber esperar hasta que sea el momento del Señor. Eso significa paciencia. Y también perseverancia en esta lucha. Perseverancia es no darse por vencidos. Constancia. Otra cosa importante es que al faltar el Espíritu, la luz se va apagando. Al faltar el aceite, la luz se va apagando y esto trae una consecuencia grave, que es nos enfriamos. Al irse la luz, porque la luz, el sol, también calienta. La Biblia habla del fuego del Espíritu. Y eso hace que estemos calientes en el Señor. Cuando falta el aceite, ¿qué pasa? Que nos enfriamos. ¿Y sabéis qué ocurre cuando te enfrías? Que el mundo entra en ti. Dejas de ser influencia para el mundo y pasas a ser influenciado por el mundo. Por eso mantén tu lámpara llena de aceite, para que el mundo, el sistema mundano, lo que este mundo nos ofrece, no nos alcance. No lo deseemos. No hagamos como la mujer de Lot, cuando salió de Sodoma y Gomorra y Dios le dio una orden. ¿Por qué le dio la orden Dios de que no miraran atrás? Porque cuando se da el paso hacia adelante, cuando aceptamos a Jesucristo, cuando estamos en sus caminos, no podemos acordarnos de lo que éramos antes. Y mucho menos desear lo que antes hacíamos. La mujer de Lot es un claro ejemplo. Perdió su fe y recordaba su vida pasada en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra representa el mundo de donde salimos, hermanos, y no podemos mirar atrás. Debemos mirar hacia adelante, hacia las promesas que Dios tiene para aquellos que siguen adelante. Yo siempre digo, un paso atrás ni para tomar impulso. Adelante, que la meta cada vez está más cerca. La venida de nuestro Señor Jesucristo cada vez está más cerca. No sabemos cuándo, ni debemos tener una gran preocupación por eso. Nuestra preocupación debe ser que mientras que la Iglesia esté aquí, debe cumplir su papel, debe cumplir su ministerio. Y no es de alarmar a la gente con palabras de juicio y de condenación, sino con palabras de ánimo, sin negar las consecuencias del pecado, pero transmitir ánimo y fe a las personas que están pasándolo mal, que hay muchas personas que tienen un gran temor a la muerte, y es porque no conocen la vida verdadera, no conocen a Cristo, que es la vida. Nosotros sabemos, los creyentes, que no morimos. Muere nuestro cuerpo físico, pero lo que realmente somos, nuestra alma, nuestro espíritu, no mueren. Mientras que estamos en este cuerpo físico, estamos preparando el futuro de nuestra alma, que nunca muere, que es eterna. Y nuestro espíritu, que salió de la boca de Dios cuando sopló sobre un montón de barro, ¿verdad? Ese espíritu vuelve a Él. Y el alma depende de lo que hagas mientras estés en este cuerpo. Va a depender o la vida eterna en la presencia de Dios por la eternidad, o la condenación eterna. Que, como he dicho, el Señor no quiere que nadie vaya a ese lugar de sufrimiento. Por eso habla del infierno tanto la Biblia, y habla del arrepentimiento, y habla de los pasos que debemos de dar para llegar y empezar, como he dicho, tener un anticipo de la vida eterna aquí. Porque si analizamos la vida
¿Qué es la vida aquí en la tierra? ¿Qué es vivir la vida? Muchos creen que vivir la vida es hacer lo que le dé la gana, porque Dios te ha hecho libre. Pues bueno, sí, Dios te ha hecho libre, vive la vida que tú quieras, Dios no te va a prohibir que hagas lo que quieras. Ahora te marca el camino a seguir, camino de bendición, camino de vida eterna, o camino de muerte, de maldición y de condenación eterna. Tú eliges. Así de fácil. El Evangelio no es difícil, hermanos, si lo queremos entender. El problema es que muchas veces no nos gusta porque tenemos que morir a nosotros. Y eso cuesta. Ser humilde cuesta. Aceptar tus limitaciones cuesta. Aceptar tu dependencia de Dios cuesta. Pero es un privilegio ser humilde, porque al humilde Dios lo levanta y achica al soberbio y aquel que se cree más que nadie. Hermanos, en el Señor lo tenemos y somos todos, somos hijos de Dios, que es el mayor grande privilegio que un ser humano pueda tener. Pero sin Dios, por mucho que te creas, por mucho que tengas, por muchas posesiones materiales que tengas, por mucha fama, por mucho dinero, por mucho poder, sin Dios no eres nada. Porque cuando salgamos de este cuerpo, dejamos el cuerpo y lo dejamos todo. ¿Sabéis que no nos llevamos nada a la otra vida? A la vida verdadera no te vas a llevar nada. Y hay personas que se pasan la vida luchando, peleando por conseguir cosas materiales y pocos tesoros para Dios. Lo único que va a ir delante de nosotros, no que va a ir detrás, sino delante, es nuestra obra. Lo que hayamos hecho para el Señor. ¿Qué mayor herencia que dejarle a nuestros hijos? Que vivan de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Esa es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Pero para eso tienes que mantenerte fiel al Señor y que ellos lo vean. Que ellos vean que para ti lo primero es Él. Y como cuando ponemos a Él en primer lugar, Él se ocupa de todo lo demás, no es que le estemos quitando la atención a nuestra familia, por ejemplo, o a nuestros amigos, o a nuestros padres, sino que al poner a Dios en primer lugar, Él bendice a toda la familia. A veces nos preocupamos, y sobre todo las madres se preocupan mucho de los hijos, pero no se dan cuenta que también son hijos de Dios y que Dios es un Padre bueno, es el mejor de los padres. Yo lo que hago cada mañana es poner a los hijos, a mis nietos, a mi familia, en las manos del Señor y descanso. Si tú pones en las manos del Señor a tus hijos o a tu familia, a tu esposo o a tu esposa, y luego andas todo el día preocupado de lo que les pueda ocurrir, es que has vuelto a coger esa carga que dice el Señor: dejad vuestras cargas sobre mí y yo cuido de vosotros. ¿Estáis comprendiendo? No es malo preocuparte por tus hijos, pero es mejor ocuparte de ellos presentándolos al Señor cada día para que el Señor los cuide y los protege y descansar en Él. Por nada, y ahí incluye los hijos y la familia, por nada estéis agobiados, afanosos, preocupados, sino pon en las manos de Dios tu petición. ¿Cuál es tu petición? Pónsela en las manos del Señor y despreocúpate.
porque Dios tiene cuidado. Y Dios no es hombre para mentir, ¿verdad? Dios lo que promete, eso cumple. Así que despertemos del sueño, hermanos. Y si andas medio dormido, tómate un café. Pero me refiero a un café espiritual, que no es café, que es aceite. Que aunque el café nos guste más físicamente que el aceite, es mejor el aceite que el café. El aceite tiene cualidades y propiedades extraordinarias, ¿verdad? Y lo usamos mucho. El café también lo usamos. Pero si abusas del café, tendrás problemas. Si abusas del aceite, no hay problema. Por eso llénate cada día del Espíritu Santo, de ese aceite que Dios derramó ya en nuestros corazones. ¿Verdad? Cuando nos convertimos, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, está dentro de nosotros. Dejemos que Él actúe. Démosle autorización para que nos dirija. Y Él nos va a dirigir. Y cuando le obedezcamos, las cosas nos irán bien. ¿Amén? Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Vamos a seguir con este tema porque es un tema muy interesante. Hablaremos y seguiremos hablando de la necesidad de velar y de orar. Porque son dos palabras que el Señor nos dejó, dos órdenes que nos dejó establecidas. Velar, estar atentos y orar. Amén. Bien, que Dios les bendiga mucho.